Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 12. HMM. Aokiji casi dejó caer el caracol transpondedor en su mano, sus ojos se ensanchan con incredulidad. ¿Qué dijiste? ¿Mataste a Crocodile? Ian asintió con calma, su voz inquebrantable. Eso es correcto. Lo derribé. La expresión habitual relajada de Aokiji desapareció, reemplazada por una gravedad sombría. Quería descartarlo como una broma, pero el tono de Ian carecía de cualquier indicio de humor. Aunque aún no había interactuado personalmente con Ian, sabía de los informes de Momousagi, Chaton, Kizaru, e incluso Sengoku y Garpa. Un demonio que había escapado de las garras de los piratas y ahora afirmaba haber matado Cocodrilo, tenía que ser cierto. Una parte de él quería preguntarse si Ian era capaz de tal hazaña. Mientras poseía una fruta del diablo Zoan mítica y una esgrima formidable, Crocodile era un señor de la guerra experimentado, un veterano de innumerables batallas. No se parecía en nada a Moria, que se había retirado a las sombras de Thriller Bark después de su derrota, su fuerza se estancó durante 2 décadas. El Cocodrilo, por otro lado, albergaba ambiciones de dominación mundial. ¿Podrían incluso ser comparados? ¿Cómo podría un novato que había surgido hace solo unos meses poseer tal poder? Pero, de nuevo, el odio era un poderoso motivador, capaz de empujar a los individuos a alturas inimaginables. No era del todo imposible. El pensamiento envió un escalofrío por la columna vertebral de Aokiji. 2 señores de la guerra habían caído en manos de Ian en unos pocos meses. Inicialmente se había opuesto al sistema Warlord, por lo que no estaba completamente en contra de las acciones de Ian. Pero la pérdida de 2 señores de la guerra sin duda enviaría ondas de choque a través del mundo, lo que podría desencadenar un tsunami de caos. La voz de Ian continuó, estaba conspirando para tomar el control de Alabasta, incitando a la rebelión y el caos, todo por el arma antigua Plutón. Tú, como almirante, deberías ser consciente de esto, ¿verdad? Sengoku debe haberte informado. Fui testigo de una reunión de cocodrilos con Diamante, uno de los ejecutivos de Doflamingo, intercambiando armas y polvo de baile. Discutieron abiertamente sus planes. No podía esperar a que actuara antes de aprehenderlo. Intentó matarme, así que lo eliminé. Sin embargo, no esperaba que fuera tan débil. Es como Moria. La voz de Ian se calentó, sus palabras se mezclaron con una furia justa. Y mató a todos en Whiskey Peak. No podía perdonar eso. Los señores de la guerra, los marines y los 4 emperadores son los 3 pilares que mantienen el equilibrio en este mundo. Son cruciales, derrotar a Moria ya causó una interrupción significativa. No podemos permitirnos perder a otro señor de la guerra tan pronto. Usar piratas para controlar piratas es una política establecida por el gobierno mundial. No es algo que podamos cambiar fácilmente. Aokiji masajeó sus templos, suspirando cansado. Todavía eres tan joven, estás interrumpiendo el equilibrio de poder. Ya habíamos recibido órdenes para monitorear las actividades de Crocodile. Habríamos intervenido si hubiera hecho un movimiento. No había necesidad de que actúe solo. La voz de Aokiji era una mezcla de asombro y exasperación. Todavía no hemos encontrado un reemplazo adecuado para Moria, y ahora has matado a Crocodile. Las consecuencias serán graves. Sin un señor de la guerra en el paraíso, la piratería aumentará, ejerciendo una presión aún mayor sobre los marines. Puede que no estemos de acuerdo en otorgar a los piratas el derecho de saquear, pero los marines los necesitan por ahora. El gobierno mundial se niega a implementar un borrador global, por lo que nuestras manos están atadas. Se trata de control, ¿no? Esos autoproclamados descendientes de dioses temen que incluso los marines puedan escapar de sus garras. Pero me encargaré de esta vacante. Tengo a alguien en mente. Ace fue sugerido inicialmente como el reemplazo de Moria, pero ni siquiera era un marine en ese momento, así que Garp intervino. ¿Quién es? Preguntó Aokiji, su voz latía de preocupación. Lo mantendré una sorpresa por ahora. Pero puedo asegurarte que es tan fuerte como Miauk, tal vez incluso un almirante. También es un hombre de justicia inquebrantable, dedicado a servir a los marines. De esa manera, incluso si el sistema Warlord es abolido en el futuro, seguirá siendo un activo valioso. Hay muchas personas expertas en el mundo. Si implementáramos un borrador global, los 4 emperadores no tendrían ninguna posibilidad. Si no podemos confiar en los señores de la guerra, es mejor tener posiciones ocupadas por individuos en los que podamos confiar. Pero esos viejos geesers están demasiado obsesionados con el control.
Ian se rió entre dientes. Se refería a Fujitora, el espadachín ciego que más tarde reemplazaría a Aokiji y a Kaino como almirante. También hubo Thor Verde, pero su identidad siguió siendo un misterio. Con su fruta del bosque postal él era el Senju Hashirama del mundo de One Piece, mientras que Fujitora era similar a Madara Uchiha, capaz de convocar meteoritos. Si no podemos encontrar a nadie adecuado, entonces me convertiré en un señor de la guerra. Su declaración sorprendió al capitán de la marina y a Tashigi, que escuchaban cerca. ¡Qué decisión tan audaz! Estás bromeando, ¿verdad? Tienes el potencial de convertirte en almirante, tal vez incluso superarnos. Aokiji bostezó, su habitual indiferencia regresó. Por cierto, había un pirata llamado Nico Robin entre la tripulación de Crocodile. ¿El niño diablo? Aokiji no pudo resistirse a preguntar sobre la chica que le confió su amigo, el vicealmirante Saul. Se había perdido la reciente reunión de la sede para buscarla, con la esperanza de convencerla de que abandonara el lado de Crocodile. Pero, ¿a dónde podría ir? Su búsqueda implacable era simplemente una forma de garantizar su seguridad. Este era Aokiji, el compasivo almirante, cuya fruta de hielo reflejaba su naturaleza gentil y su sentido único de la justicia. Siempre que fue posible, se salvó de aquellos que se vieron obligados a tomar decisiones difíciles, aquellos que fueron víctimas de las circunstancias. ¿El niño diablo? ¿Nico Robin, el sobreviviente de Ohara? No, ella no estaba allí. Pero como es tu petición, Kusan-san, le perdonaré la vida. Antes de desatar su devastador ataque de Raigo, Ian había confirmado la ausencia de Robin usando su Observation Aki. Incluso si hubiera estado presente, Crocodile probablemente habría salvado su vida, dada su importancia a sus planes. Después de todo, ella era esencial para descifrar los poneglifos y localizar a Plutón. Pero ahora, era irrelevante. El cocodrilo estaba muerto. Aokiji llamó, pero Ian ya había terminado la llamada. Quería saber cómo Ian pretendía salvar la vida de Robin, pero sus palabras. No toleraré el mal, ni permitiré que una buena persona sea perjudicada. Su sentido de la justicia resonó con Aokiji, un marcado contraste con la indiferencia pasiva de Kizaru. Ian había enfurecido a Doflamingo, y pronto regresaría a la sede. Doflamingo, marcado por su infancia traumática, consideraba a sus ejecutivos como familia. Tenía una historia de cruzar océanos para vengarlos. Pero si Ian pudiera derrotar a varios de los ejecutivos de Doflamingo y Crocodile, su fuerza debe ser comparable. Mirando por la ventana a los marines trabajando incansablemente para mantener la paz y los nuevos reclutas perfeccionando sus habilidades, Aokiji se preguntó si la presencia de Ian marcaría el comienzo de una nueva era para los marines. Él creía que lo haría. Recogió el caracol transpondedor de Sengoku. Tuvo que reportar este incidente a sus superiores. En el castillo de Pangea, en el terreno sagrado de Med y Geoise, Sengoku se sentó frente a los 5 ancianos en una sala de conferencias espaciosa y prístina, un documento agarrado en su mano. Eso concluye los desarrollos recientes y los planes futuros para el nuevo mundo. Centraremos nuestros esfuerzos en monitorear las actividades de los piratas de Kaido y Big Mom. Excelente trabajo. Priorice la estabilidad y evite interrupciones innecesarias. El anciano de pelo rubio declaró. Hablando de eso, todavía no hemos encontrado un reemplazo adecuado para Moria entre los señores de la guerra. Firefista se rechazó nuestra oferta. La ausencia de Moria creará un desequilibrio en el paraíso. Pero aquellos que carecen de la fuerza suficiente no son dignos del título de señor de la guerra. El complot de Crocodile para apoderarse de Alabasta y adquirir Plutón, a pesar de su estado actual de descomposición, es una preocupación seria. Los marines ya han desviado recursos para abordar este problema. Uno de los ancianos declaró gravemente. Otro anciano intervino, ¿qué está pensando Garp? No pudo reclutar a Firefistase, pero se niega a arrestarlo. ¿Es simplemente porque es familia? Sengoku se sorprendió. Había anticipado el rechazo de Ace. Como amigo de Garp desde hace mucho tiempo, sabía de la verdadera paternidad de Ace, el hijo de Gold de Roger. ¿Cómo podría aceptar? Ellos, los 5 ancianos, probablemente serían los primeros en exigir su captura, junto con su hermano, Luffy. Zeke ya había sufrido suficiente tragedia. No quería que Garp soportara un destino similar en sus años crepusculares. De repente, su caracol transpondedor sonó. Frunció el ceño, mirando a los 5 ancianos antes de colocar el caracol sobre la mesa, activando el altavoz para que todos pudieran escuchar. Este caracol en particular estaba conectado a la sede de la marina.
Aokiji sabía que actualmente se estaba reuniendo con los 5 ancianos para discutir las operaciones recientes y los planes futuros de los marines. Si estaba llamando a pesar de saber esto, significaba que había ocurrido algo urgente. Este es Sengoku. Cuando la voz de Aokiji resonó en la sala, Sengoku y los 5 ancianos se congelaron, un silencio aturdido envolviendo la sala de conferencias. ¿Qué dijiste? ¿Estás seguro? Después de unos segundos, Sengoku se recuperó de su conmoción, su voz mezclada con incredulidad. Cocodrilo estaba muerto. Matado por Ian. La noticia era casi demasiado para comprender. Acababan de hablar de Crocodile, y ahora recibieron la noticia de su desaparición. Ya he enviado personal para investigar. Confirmaremos la validez del informe pronto, pero no creo que sea necesario. Ian dijo que lo manejaría. Si no podemos encontrar un reemplazo adecuado, está dispuesto a convertirse en el nuevo señor de la guerra, tomando el lugar de Crocodile. La voz de Aokiji llevaba un indicio de renuncia. Todavía estaba preocupado por el destino de Nico Robin. Un señor de la guerra era un pirata. Incluso si fueran reconocidos por el gobierno, todavía eran piratas. Ian, impulsado por su deseo de evitar que la tragedia de Dressrosa se repita en Alabasta, estaba dispuesto a sacrificar su posición como vicealmirante de la Marina e incluso abrazar el título de señor de la guerra, todo para reemplazar a Crocodile. Aokiji estaba sin palabras. Las acciones de Ian, su desprecio por las órdenes, su enfoque en la eliminación de los piratas, independientemente de las consecuencias, su adhesión inquebrantable a su propio sentido único de la justicia. ¿Un señor de la guerra? Los 5 ancianos intercambiaron miradas, sus expresiones cambiando. No puede encontrar un reemplazo adecuado, por lo que está dispuesto a tomar el puesto él mismo. ¡Qué idea tan intrigante! El 5 ancianos hablaron entre ellos, sus palabras resonando en la gran cámara. Este nuevo desarrollo presentó una oportunidad única, una forma no solo de controlar a los marines, sino también a los señores de la guerra. Si los propios señores de la guerra reclutaran piratas, su control sobre el mundo se endurecería aún más. Una estrategia brillante. Sin embargo, para Ian, el título de señor de la guerra no tenía encanto ni beneficio. Otorgó 2 privilegios principales: inmunidad de la persecución del gobierno y una recompensa congelada. Pero Ian no era un pirata, era un vicealmirante en los marines. Había eliminado a Crocodile porque no podía quedarse de brazos cruzados mientras el señor de la guerra intentaba derrocar al reino de Alabasta y apoderarse de su antigua arma Plutón. El inquebrantable sentido de la justicia de Ian, su determinación inquebrantable de hacer que los malhechores paguen por sus crímenes, significaba que nunca recurriría al saqueo y al saqueo. El segundo privilegio de un señor de la guerra no tenía ningún sentido para él. Este es el mejor resultado. Deja que proceda. Tengo mucha curiosidad por ver a quién pretende reclutar para llenar la vacante de Crocodile. Después de un momento de silencio, el anciano de pelo rubio finalmente habló, su voz profunda y reflexiva. Recordó el incidente sobre Esquipiea. ¿Podría Ian ser realmente responsable de eso también? En ese caso, retire nuestras fuerzas de Alabasta. Este resultado nos beneficia mucho. Ya no necesitamos esperar a que Crocodile haga su movimiento. Después de todo, el asunto de Plutón. Aunque probablemente esté perdido en los anales de la historia, Poseidón no se ha visto en siglos, y en cuanto a Urano. En cualquier caso, nuestro enfoque ahora cambia a la reaparición de la fruta de arena y arena. Es un poderoso logia y la caída de Crocodile surgió de su excesiva ambición, su deseo de gobernar el mundo. La discusión concluyó. Afortunadamente, los eventos se estaban desarrollando de acuerdo con su plan. Sin embargo, el compromiso inquebrantable de Ian con la justicia, junto con su profunda aversión a los piratas, había alcanzado un nivel alarmante. A este ritmo, podría volverse aún más difícil de controlar que Garp. Si descubriera los oscuros secretos del gobierno mundial, podría volverse contra ellos en un ataque de justa furia. Garp no era como Ian o Gold de Roger. Su reputación como el héroe que había detenido a los infames Rocks Pirates, un equipo que incluía a gente como Kaido, Big Mom y Shiki. Además, Garp disfrutó del apoyo inquebrantable del alto mando de la Marina. De lo contrario, el hecho de que hubiera criado a un líder revolucionario como Dragón lo habría despojado de sus títulos y elogios. Pero Ian era solo un hombre. No importa cuán fuerte se volviera, había límites a su poder. El gobierno mundial tenía algo más que los almirantes y el almirante de la flota a su disposición. Incluso entre los 5 ancianos, uno poseía el poder de un ángel. ¿Un diablo? Se encontraría con su partido aquí.
A menos que, por supuesto, ascendiera al nivel de un dios. Varios días más tarde, las noticias se extendieron por todo el mundo a través de la última edición del periódico. El vicealmirante de la Marina Ian se había encontrado con Crocodile acumulando armas, con la intención de derrocar al reino de Alabasta. Crocodile había intentado eliminar a Ian, pero finalmente fue derrotado. En algún lugar de la primera mitad de la Grand Line. Es él, Firefista, se murmuró, mirando al periódico con una expresión contemplativa. Asesan, ¿no te encontraste con este Ian antes? Preguntó Deuse con cautela. Eso es todo en el pasado. No podemos detenernos en los recuerdos. Tenemos que mirar hacia adelante. Ase arrojó el periódico a un lado, una leve sonrisa adornando sus labios. Con los métodos de entrenamiento de los Grams para observación y Yakibusoku, y el mío el Aki del Conquistador, poseo los 3 tipos. No perderé con él ahora. Ase-san, ¿estás seguro de esto? ¿Sobre confrontar a ese hombre? Ase apretó el puño, con los ojos ardiendo con determinación. Por supuesto. Voy a derribar a Barba Blanca, reclamar su cabeza y convertirme en el rey pirata. Él y Shiki estaban más cerca de mi padre. Y escuché que eran amigos cercanos. Visitaré a Shanks también. Era el compañero de tripulación de mi padre y el salvador e ídolo de Luffy. Como su hermano mayor, tengo que presentar mis respetos. Ase declaró. Con la guía de Garp sobre Aki y los 6 poderes, tanto él como su tripulación se habían vuelto significativamente más fuertes. En cuestión de meses, se había ganado el apodo de Firefist en toda la Grand Line. Pero sabía que se lo debía todo a ese hombre. Ian, un vicealmirante. Un individuo verdaderamente enigmático. Espero con interés nuestra reunión. Garp, el héroe marino, y Roger, el rey pirata, me pregunto si nuestros caminos reflejarán los suyos. Los piratas de Spade se estaban fortaleciendo y más unidos con cada día que pasaba. Ase creía que la verdadera fuerza estaba en la camaradería, en los lazos forjados entre compañeros. Toda la isla de los pasteles. Charlotte Linlin, Big Mom, miró al periódico antes de tirarlo a un lado, una sonrisa escalofriante extendiéndose por su rostro. Mamá. ¡Qué espíritu! Para derribar a ese bastardo cocodrilo arenoso. Pero qué pena que sea un marine. De lo contrario, podría haberle casado a una de mis hijas. Un joven tan capaz. Katakuri estaba a su lado, con la mirada fija en el periódico descartado. Ian derrotó a Moria no hace mucho tiempo, el mismo hombre que desafió a Kaido y sobrevivió. Ahora es Crocodile. ¿Quién es el próximo? ¿Un Yonko? Big Mom frunció el ceño, recordando el desafío de Moria a Kaido. Ella, Kaido, Shiki y Uitebeard habían navegado juntas en el mismo barco. Su relación con Kaido fue particularmente complicada. Incluso le había otorgado la fruta del pescado, modelo Azure Dragón, un Zoan mítico que le otorgó un inmenso poder. Y entre sus hijos. Incluso si Ian fuera un marine, incluso si poseyera la fuerza para derrotar a un señor de la guerra, si se atreviera a cruzarla, ella aprovecharía la oportunidad para asestar un golpe contra los marines y eliminarlo. ¿Un señor de la guerra? No eran rival para el verdadero poder de un Yonko. En algún lugar del Nuevo Mundo. ¿El cocodrilo ha sido derrotado? TSK. Debe haber sido obra de un almirante de marina. Rompieron el acuerdo de Warlord, de ahí el informe de noticias. Yasop de los piratas del cabello rojo comentó, sosteniendo el periódico y haciendo clic en su lengua. Te dije que esos señores de la guerra estaban jugando con fuego, haciendo tratos con el gobierno mundial. Están obligados a ser traicionados eventualmente. No es tan simple, interpuso Ben Beckman, tomando el periódico y entrecerrando los ojos ante el artículo, una columna de humo saliendo de su cigarrillo. No, fue ese recién llegado quien derrotó a Moria. Ahora es vicealmirante. ¿Qué? Independientemente, los otros señores de la guerra deben sentirse incómodos. Sucedió tan rápido. La tripulación intercambió miradas conscientes, devolviendo el nombre de Ian a la memoria. Sin embargo, la expresión de Shanks permaneció sombría. Cuando Ian había derrotado a Moria, había sentido un poder similar al de Mihawk. Pero ahora, después de derrotar a Crocodile, parecía que algo más siniestro se estaba gestando. Después de todo, un hombre que había derrotado a 2 señores de la guerra en sucesión, incluso si era un vicealmirante de la marina, sin duda había pisado el escenario mundial. ¿El cocodrilo ha sido derrotado? Gurararara, qué buen marine. Si fuera un pirata, lo haría mi hijo. Barba Blanca retumbó desde la cubierta del Moby Dick, una amplia sonrisa dividiendo su rostro. Marco, su comandante de primera división, lo reprendió.
Idiota, tus viejos hábitos están actuando de nuevo. Ya ha derribado a Crocodile. Pronto podría convertirse en almirante. Es una amenaza. De hecho. Pero las partes más preocupadas deben ser aquellos señores de la guerra que hicieron tratos con el gobierno mundial. Vista, la espada de las flores, acarició su bigote cuidadosamente. Esto es un golpe a su confianza. Pero no Crocodile desafió a Pops en el día. ¿Se ha vuelto tan débil? Ararara. ¿Ustedes mocosos todavía quieren desafiarlo? Pensar que la era de la piratería de Roger sería rivalizada por esta nueva generación. Barba Blanca se rió entre dientes, tomando un trago de sake. Por supuesto. Vista y Marco respondieron al unísono, sus voces inquebrantables. Los comandantes de los piratas de Barba Blanca sin duda habían tomado nota de Ian. Sin embargo, había una brecha considerable en la fuerza entre un señor de la guerra y un almirante. Solo cuando Ian alcanzara el rango de almirante, representaría una amenaza genuina para ellos. E incluso entonces, sería una amenaza menor. Sus comandantes, los All Stars y Calamities, eran comparables a Jimbe, un antiguo señor de la guerra que una vez había salvado a Fishman Island. El orden mundial actual estaba delicadamente equilibrado. Si los marines ganaran demasiado poder, por ejemplo, al agregar un quinto o incluso sexto almirante, el Yonko probablemente fortalecería sus alianzas, evitando conflictos entre sí y centrando su atención en los marines. Incluso los señores de la guerra podrían traicionar al gobierno mundial y unir fuerzas con los Yonko, sabiendo que una vez que los emperadores fueran eliminados, serían los siguientes. Los marines se enfrentaron a una batalla cuesta arriba contra el Yonko, incluso con 2 almirantes adicionales. El Yonko también enfrentó dificultades para desafiar a los marines. Los piratas eran notoriamente difíciles de unir, y los marines aún podían defenderse contra al menos 2 tripulaciones de Yonko. Por lo tanto, a pesar de que Ian había derrotado a 2 señores de la guerra, incluso si se convirtiera en almirante, no interrumpiría significativamente el equilibrio de poder del mundo, a menos que se convirtiera en una fuerza como los Shanks de cabello rojo, capaz de rivalizar con toda una tripulación de Yonko por su cuenta. Después de las derrotas de Gecko Moria y Crocodile, 2 de los 7 señores de la guerra, muchos esperaban que los señores de la guerra restantes reaccionaran con miedo e incertidumbre. Sin embargo, aunque sus reacciones variaron, no fueron tan dramáticas como se anticipó. Después de todo, se habían unido por sus propias razones. Boankok, la emperatriz pirata, y Jimbe, el caballero del mar, trataron de proteger a sus respectivas personas. Miau vagaba por los mares, buscando oponentes dignos. Los motivos de Kuma permanecieron envueltos en misterio, aunque estaba ayudando secretamente al ejército revolucionario. Los señores de la guerra restantes, Cocodrilo, Moria y Doflamingo, eran figuras notorias en el inframundo, impulsados por la codicia y la sed de poder. Su caída no fue inesperada. En algún lugar del mar, Miau leyó el periódico, un destello de intriga en sus ojos. ¿Ian realmente se había vuelto tan poderoso en tan poco tiempo? De hecho, era un oponente digno. ¿Es ese el hombre que derrotó a Moria-sama y me dejó sin hogar? Parece un diablo. Perona exclamó, agarrando a su oso de peluche y mirando el artículo del periódico. Ghost Girl, ve a almorzar. Es mediodía. Miau gritó, mirando el sol ardiente por encima. Perona lo miró. Tú idiota. ¿No ves que estoy molesto? Y siempre cocino. Nunca ayudas. Parece que recuerdo haber cocinado la mayor parte del tiempo. Y ese fue nuestro acuerdo cuando abordaste mi barco. Miau señaló, desmantelando sus mentiras sin dudarlo. Lamentó un poco su decisión de aceptarla. Ella era una compañera ruidosa y exigente. Pero ella había traído un cierto calor y alegría a sus viajes solitarios. ¿Era así como se sentía tener una familia? Miró hacia arriba, un continente rojo apareciendo en el horizonte. Casi todos en los mares habían tomado nota de Ian. Después de todo, había derrotado a 2 señores de la guerra en sucesión. ¿Quién sería su próximo objetivo? ¿Un Yonko? ¿Un almirante? Sin embargo, entre los señores de la guerra, solo Doflamingo reaccionó con gran preocupación. En un lugar sombrío del inframundo, Doflamingo, envuelto en la oscuridad, sostuvo un Dendenmusi en su oído, escuchando atentamente el informe de Vergo. Fufufufufu, Diamante y Crocodile fueron derrotados tan fácilmente. Doflamingo se sorprendió por la fuerza de Ian, superando sus expectativas. Pero no era nada que no pudiera manejar. Al igual que los otros señores de la guerra, no se había detenido en la reacción del gobierno mundial. Pero ahora, una ola de ira sin precedentes lo azotó. Los señores de la guerra y el gobierno mundial simplemente se estaban usando entre sí.
Creer que el título de señor de la guerra otorgaba inmunidad absoluta era una tontería. Los señores de la guerra débiles eran prescindibles. La fuerza era la única moneda verdadera en este mundo. Parece que Ian es más fuerte de lo que esperábamos. Trevor comentó, su voz mezclada con preocupación. Deberíamos eliminarlo lo antes posible. Mató a uno de nuestra familia. Eso es imperdonable. Lo vigilaré de cerca. La voz de Vergo, fría y resuelta, emanaba del Denden Musi. Ahora soy vicealmirante. Tengo acceso a mucha información. Te informaré cuando surja la oportunidad. Podrían proporcionarle a Doflamingo los planes de viaje de Ian o emboscarlo directamente. Cualquiera de las opciones era preferible a exponer su identidad atacando directamente a Lau. Eliminar a un vicealmirante era una tarea sencilla para la familia Don Quijote. Pero ¿podría Doflamingo incluso derrotar a Ian en su nivel actual? Era un poco más fuerte que Crocodile, pero derrotar a Ian sería una hazaña difícil, si no imposible. En pocos meses, Ian había matado a 2 señores de la guerra, un evento que envió ondas de choque en todo el mundo. Ja. Me pregunto si Crocodile lamentó rechazar mi oferta de alianza en sus últimos momentos. Como usurpador y buscador de armas antiguas, debería haber aprendido de mi experiencia. Ian, ¿verdad? Marine vicealmirante o almirante, no hace ninguna diferencia. Si te atreves a salir de la sede de la Marina, te haré pagar por matar a mi familia. La siniestra risa de Doflamingo resonó a través de su guarida subterránea. ¿Ya ha llegado tan lejos? Trafalgar Law, capitán de los Piratas del Corazón, murmuró, con su voz pesada con una mezcla de asombro y aprensión. Si tan solo fuera Doflamingo quien murió, no, vengar a Corazón San sin mi participación no tiene sentido. No le importaba que otros buscaran venganza en su nombre, pero tenía que estar involucrado. Corazón había sido como un padre para él, otorgándole una segunda oportunidad en la vida. Beppo, preocupado por el bienestar de su capitán, gimió. Capitán, maldita sea. En el South Blue, Kid rugió de frustración, enviando escalofríos por las espinas de su tripulación recién reunida. Acababa de ganar notoriedad en el West Blue, siguiendo los pasos de Firefistase. Recientemente había desafiado a Don Chinghao, un veterano que se había enfrentado con Garp en su juventud, y sufrió la derrota. Olvida a ese tipo. Incluso Firefist. En la sede de la Marina, Sengoku caminaba de un lado a otro frente al escritorio de su oficina, con la mirada fija en el caracol transpondedor que lo conectaba con el buque de guerra de Garp. Como almirante de la flota, parado en el pináculo de los marines, pocas cosas podrían inquietarlo. Pero esta situación involucró a un señor de la guerra y al novato más prometedor de los marines. Si las cosas salieron mal, las consecuencias podrían ser terribles. Fretar no cambiará nada, Sengoku. Borsalino, siempre el observador indiferente, descansó en un sofá cercano, tomando un sorbo tranquilo de su taza de té antes de hablar. Lo sabes. Al regresar de Med y Geoise, Sengoku había convocado inmediatamente una reunión con los vicealmirantes y almirantes actualmente estacionados en la sede. Borsalino, que acaba de regresar de una misión, también estuvo presente. No estés tan relajado, Borsalino. Sengoku se quejó. ¿Cuándo aprenderás a tomarte las cosas en serio? Tú y Kusan son iguales, siempre tan relajados. Omni, Sengoku-san. Sentirse un poco dirigido aquí. Kusan intervino. Estaba aún más relajado que Borsalino, extendido en el suelo, aparentemente a punto de quedarse dormido. Akainu, su contraparte ardiente, se enfureció a su lado, sus puños apretados, lava fundida crujiendo a su alrededor, elevando la temperatura de la habitación. Borsalino se rió entre dientes. Bueno, tanto Moria como Crocodile se encontraban entre los novatos más prometedores hace años. Se aventuraron en el Nuevo Mundo y se enfrentaron con esos monstruos, Kaido y Barba Blanca, respectivamente, y sobrevivieron. Luego recibieron invitaciones del gobierno para convertirse en señores de la guerra. Lo sé. Sengoku interrumpió, su voz mezclada con tensión. Esa fue precisamente la razón por la que habían sido elegidos como señores de la guerra. Tsuru, el estratega de la cabeza de los marines, se sentó junto al escritorio de Sengoku, con la mirada tranquila y compuesta. Pero este chico es ciertamente audaz, ¿no? Tal odio intenso por los piratas. Bueno, sobrevivió a un encuentro con ellos. Tengo curiosidad por saber quién será su próximo objetivo. Tanto Moria como Crocodile desafiaron a Yonko y fracasaron. El único otro señor de la guerra con una experiencia similar es Doflamingo, que usurpó un trono y posee el conocimiento de un arma antigua. ¿O irá directo a un Yonko? Desde su primer encuentro, Tsuru había sentido que Ian estaba destinado a la grandeza.
Su mítica fruta del diablo Soan, su esgrima, la confianza y la determinación en sus ojos, cualidades que faltan en muchos de los vicealmirantes actuales. Poseía una calma inquietante. Incluso los vicealmirantes experimentados temblaron ante el poder de los almirantes y Yonko. Pero la mirada de Ian se había mantenido inquebrantable, ya sea frente a ella, la jefa estratégica de los marines, o Garp, el héroe de los marines. Tal actitud en un individuo ordinario sería descartada como presunción. Pero viniendo de Ian, que había derrotado a Gecko Moria antes incluso de llegar a la sede, era diferente. Tal vez su corazón se había endurecido, consumido por el deseo de erradicar a todos los piratas. Si Ian estuviera presente, habría gritado en protesta. Ulquiorra simplemente nació con una expresión estoica. Habría insistido en que debajo de su máscara de indiferencia había una personalidad vibrante y juguetona. Habría confesado temblar ante su presencia. Parece que tienes grandes esperanzas para Ian, Tsuru. Sengoku miró a Tsuru, un toque de sorpresa en su voz. Si bien también creía que Ian poseía el potencial de convertirse en almirante, esa era una posibilidad futura, no una realidad presente. A este ritmo, temía que Ian pudiera abandonar el cuartel general de la Marina y buscar a otro señor de la guerra, potencialmente perdiendo la vida en el proceso. Los 4 emperadores, los 7 señores de la guerra y los marines formaron un delicado equilibrio de poder en el mundo. Mientras que los señores de la guerra eran los más débiles de los 3, juntos rivalizaban con una sola tripulación de Yonko. Eran 7 individuos parados en el pináculo del poder. Tsuryu no rehuyó la observación de Sengoku. Sin embargo, solo ha sido un marine por un corto tiempo. No está claro cuál es realmente su sentido de la justicia. ¿Es simplemente odio por los piratas? En ese sentido, es similar a ti, Akainu. Cada almirante, incluso durante sus primeros días como marines, había desarrollado su propia interpretación de la justicia. Tal vez Ian, siendo un recluta reciente, fue simplemente impulsado por un deseo de poder, una herramienta para alimentar su venganza contra los piratas. Ella tenía interacciones limitadas con Ian. Quizás Momo Usagi sintió lo mismo. Su encuentro había sido breve, careciendo de una conversación significativa. Así que ese chico tiene cierto sentido de la justicia. Akainu rompió una rara sonrisa, su voz brusca se suavizó ligeramente. Él e Ian compartieron un pasado similar, sus familias destrozadas por piratas, sus vidas salvadas y moldeadas por los marines. Naturalmente, ambos albergaban un odio profundamente arraigado por los piratas. Incluso sintió una oleada de emoción, queriendo unirse a Ian en su búsqueda. ¿Quién era su próximo objetivo? Con mucho gusto prestaría su fuerza. Los otros vicealmirantes permanecieron en silencio, incluido Onigumo, que se había burlado de Ian meses antes. Ahora Ian los había silenciado con resultados innegables. ¿Zeta, cuándo regresará? Ya ha eliminado bastantes piratas. Tsuru preguntó. Pronto. Inicialmente consideré enviar a Ian al campo de entrenamiento de Zeta, pero después de su victoria sobre Moria, no tuvimos más remedio que otorgarle el rango de vicealmirante. Si todo lo demás falla, podríamos tener que recurrir a ese pirata. Sengoku respondió, sus pensamientos derivando a un individuo específico. Edward Weevil, el autoproclamado hijo de Barba Blanca. La verdad de su linaje seguía siendo incierta. Su madre, la señorita Bakin, había servido en el barco de Barba Blanca, y se sabía que Barba Blanca tenía varias enfermeras con estampado de leopardo entre su tripulación. Por lo tanto, la afirmación no era del todo inverosímil. Weevil había ganado notoriedad por eliminar a toda la clase de reclutas marinos de Zeta hace 6 años. Incluso había cortado el brazo de Zeta, obligando al exalmirante a confiar en una prótesis mecánica. A pesar de su edad, disminución de la salud y el asma, Zeta seguía siendo una fuerza formidable, con una recompensa de 480 millones de bayas. Weevil poseía una fuerza monstruosa que recordaba a Barba Blanca en su juventud. Zeta, una vez un marine compasivo que se negó a quitarse la vida, se había convertido en un vigilante despiadado, liderando una cruzada contra los piratas. Si reclutaron a Weevil, estaban seguros de que Zeta cortaría los lazos con los marines. Hace 32 años, a la edad de 42 años, la familia de Zeta había sido asesinada por piratas, alimentando su odio y llevándolo a presentar su renuncia. Sin embargo, sus superiores lo habían convencido de permanecer, otorgándole el título honorífico de instructor. 4 años más tarde, a la edad de 73 años, descubrió que el pirata que había cortado su brazo y asesinado a sus estudiantes se había convertido en un señor de la guerra del mar.
desilusionado y desconfiado de los marines, había renunciado, formando los neomarines con el objetivo de erradicar a todos los piratas. Luego se había enfrentado con Monkey D. Luffy, finalmente muriendo en la batalla contra los marines. Sus 3 estudiantes más prometedores, Kusan, Borsalino y Akainu, habían sido testigos de su desaparición, uno dando la orden, uno llevando a cabo la ejecución y otro enterrando su cuerpo. Un final trágico para una vida noble. De repente, sonó el caracol transpondedor en el escritorio de Sengoku. Sus ojos se estrecharon, e inmediatamente respondió a la llamada. Garp, tonto. Han pasado meses. ¿Por qué no has vuelto a la sede? Sengoku rugió. Mis disculpas, Sengoku. Hice un desvío hacia el South Blue para reclutar a ese Kid, como reemplazo de Ace. ¿Quién sabía que el niño sería tan rápido en sus pies? Me superó por completo, gritando sobre cómo no se convertiría en un señor de la guerra, cómo iba a ser el rey pirata. Dijo que consideraría derrotar a los señores de la guerra. Entonces, volví a East Blue y le di a ese niño un buen regaño. Pero ambos están tan obsesionados con convertirse en rey. Traté de curar sus delirios con mi puño de amor, pero no funcionó. Un silencio aturdido cayó sobre la habitación. Entonces, el verdadero propósito de su viaje había sido visitar a su nieto. Sengoku y Tsuru, ambos contemporáneos de Garp, entendieron el peso de la carga que llevaba, la fachada de la risa ocultando un corazón cargado de responsabilidad y tristeza. No importa eso. ¿Dónde estás? Ian dijo que iba a East Blue. Ya ha derrotado a Crocodile y Diamante, uno de los ejecutivos de Doflamingo. Me preocupa que Doflamingo pueda venir tras él. Ha habido casos de piratas cruzando mares para liquidar puntajes. Si bien derrotar a Crocodile indica que la fuerza de Ian es comparable, Doflamingo es un veterano experimentado con una mente astuta. Me temo que Ian podría perder. La voz de Sengoku estaba mezclada con preocupación. Garp respondió, Ese es el chico que admiro. Siempre haciendo las cosas. No te preocupes, Sengoku. Está en mi barco. Pronto llegaremos a la sede. Sengoku dio un suspiro de alivio. Garp era el hombre que había perseguido a Gold Roger en todo el mundo, el hombre que había luchado junto a Roger para derribar a los piratas de las rocas. Y además, Doflamingo es un rival para él. Ian acaba de tener un combate con Mihawk, una pelea de espadas puras, sin poderes de fruta del diablo involucrados. Terminó en empate, con Ian solo sufriendo heridas leves. El tiempo parecía congelarse en la sala de reuniones, el silencio tan profundo que podían escuchar los sonidos más débiles. El mundo estaba a punto de ponerse patas arriba. Mihawk, el mayor espadachín del mundo, un hombre cuya esgrima rivalizaba con la de Shanks, un yonko. Una figura que trascendió a los señores de la guerra. Ian había derrotado a Crocodile y luego se enfrentó con Mihawk, una pelea de espadas puras, sin mejoras de Devil Fruit. Incluso Doflamingo no tendría ninguna posibilidad. Ian ya había alcanzado el nivel de almirante. Solo habían pasado unos meses desde su llegada. No, todavía no. Había sufrido heridas, después de todo. Mihawk carecía de la monstruosa resistencia física otorgada por una mítica fruta del diablo Zoan. Pero todavía era una hazaña asombrosa. Ciertamente podría derrotar a Doflamingo. Su poder se estaba disparando a un ritmo alarmante. Era antinatural, casi increíble. Hola. ¿Hay alguien ahí? Estoy colgando. En el otro extremo de la línea, Garp se encontró con el silencio, finalmente terminó la llamada. Incluso Kusan y Borsalino estaban completamente despiertos ahora, su habitual letargo olvidado. Mientras tanto, en Alabasta, un vasto reino desértico con un ejército de 600.000 soldados, Nefertari Cobra, el dúo de Simoré y el padre de Vivi, un antiguo dragón celestial, se sentaron en una silla en el balcón de su palacio, contemplando la interminable extensión de arena. En su mano, sostenía una copia del último periódico. Parece que nuestro reino ha evitado por poco el desastre. ¿Cuáles son tus pensamientos? Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. ¿Podría ser que los marines están promocionando deliberadamente a este nuevo tipo? Nunca he oído hablar de este vicealmirante Blackwing Devil. Y Garam exclamó, su cabello rizado rebotando con cada palabra. Sabían de la presencia de Crocodile en Alabasta. Incluso había repelido numerosos ataques piratas, lo que le valió una dudosa reputación como héroe.
Inicialmente, temían que Alabasta se convirtiera en otra víctima del saqueo legalizado bajo el sistema Warlord y habían maldecido a la misma institución. ¿Podría ser que los marines planeaban desmantelar a los señores de la guerra? ¿Por qué sacrificarían a 2 señores de la guerra solo para promover a un novato? Los marines han sido discretos con sus movimientos de tropas, pero nuestros soldados han detectado su presencia. Le otorgaron a Crocodile el derecho de saquear legalmente, entonces, ¿por qué necesitarían una demostración de poder? Chaka cuestionó la lógica detrás de un movimiento tan costoso. Los señores de la guerra, junto con los marines y los Yonko, mantuvieron el delicado equilibrio de poder en el mundo. Yo tampoco creo que Crocodile sea genuino. Él podría haber elegido simplemente nuestro reino debido a sus poderes basados en la arena, haciendo más fácil cruzar el nuevo mundo y alcanzar la primera mitad de la gran línea. Después de todo, es un hombre que una vez compitió por el título de rey pirata junto a Barba Blanca. Un pirata siempre será un pirata. Las buenas acciones no cambian eso. Si eso fuera cierto, entonces la verdadera bondad no existiría. Si realmente deseaba retirarse, podría haber elegido cualquier ciudad pacífica. No había necesidad de convertirse en un héroe. Pel, el halcón humano, interpuso. Los piratas eran piratas, de principio a fin. De hecho, con sus habilidades, Crocodile podría haber creado fácilmente una ciudad propia, dado el tiempo suficiente. Un pirata despiadado disfrazado de héroe, es demasiado sospechoso, agregó el rey Cobra, con su voz mezclada con sospechas. Debe haber cruzado la mitad del mundo, soportando la derrota a manos de Barba Blanca, para un propósito específico, algo que podría otorgarle un poder aún mayor. Y no olvidemos que nuestro linaje Nefertari renunció al privilegio de convertirse en dragones celestiales, probablemente para proteger algo. Tal vez eso es lo que busca Crocodile. La inscripción en el antiguo Poneglyph. Y su compañero, Nico Robin, es un sobreviviente de Oara, ¿no? La isla con el árbol del conocimiento, una vasta biblioteca que contiene la sabiduría del mundo, y los estudiosos capaces de descifrar los poneglifos. Todo tiene sentido ahora. ¿Realmente? Pel exclamó, con los ojos bien abiertos y sorpresa. Como se esperaba del rey Cobra. Has descubierto sus verdaderas intenciones tan fácilmente. ¿Deberíamos aprehender a los agentes restantes de Baroque Works? Inforgivable. Chaka rugió, su ira ardió. Piensa que apuntaría a nuestra gente. Solo detuvo a los piratas para evitar que interfirieran con su plan y robaran su premio. ¡Qué astuto! A través de sus deducciones, habían reconstruido sin esfuerzo la verdad. No era de extrañar que los marines hubieran sacrificado voluntariamente a 2 señores de la guerra. Si Crocodile obtuviera los secretos del arma antigua, se convertiría en una fuerza a tener en cuenta, superando potencialmente incluso al Yonko en el poder. No hay necesidad. Nico Robin podría estar siguiendo a Crocodile buscando protección. Después de todo, ella es una sobreviviente de Oara. Ella ha pasado por suficiente. Y ella tenía una recompensa de 79 millones de bayas a la edad de 7 años. Han pasado más de 20 años. Como compañera de Crocodile, ella no es alguien a quien puedas derrotar. Tenga la seguridad de que infiltrarse en nuestro palacio no sería fácil. Simplemente observemos y evitemos provocarlos. Cobra los tranquilizó. Si bien la idea de tal amenaza al acecho dentro de nuestro reino es inquietante, me siento aliviado de haber elegido no convertirme en uno de esos despreciables dragones celestiales. Hablando de eso, ¿dónde está Vivi? Honestamente, una princesa sin sentido del decoro. La idea de la naturaleza rebelde de su hija hizo hervir la sangre de Cobra. Apreciamos su espíritu libre. Su amabilidad, vivacidad y optimismo la convierten en una sucesora ideal de tu trono. Pero esta noche, celebramos. Nuestro reino ha evitado un desastre. Si bien no se vio, esta paz se gana con esfuerzo. Desearía que pudieran permanecer ajenos para siempre. La ignorancia es felicidad. Debemos expresar nuestra gratitud a los marines. Enviemos algunas de nuestras mejores delicias a la sede de la Marina, junto con una carta de agradecimiento, sugirió Cosa. La preparación y la vigilancia fueron cruciales. Uno nunca podría estar seguro si pudieran resistir las consecuencias de la inacción. Una celebración. Sabia decisión, Su Majestad. El tiempo se rebobinó a unos días antes. Un joven tan notable. Para derrotar a un señor de la guerra a la edad de 18 años. Está destinado a convertirse en almirante. El comandante de la base observó cómo Ian y Tashigi se marchaban, maravillados por los rápidos cambios que se extendían por el mar. Estaba extasiado.
El transporte de armas incautadas de Whiskey Peak, originalmente destinado al golpe de estado de Crocodile, cortesía de Doflamingo, fue sustancial. Estarían bien surtidos por un tiempo. Inicialmente, había dudado, temiendo la retribución de Doflamingo. Sin embargo, con la seguridad de Ian y la autoridad de los marines detrás de él, había dejado de lado sus dudas. ¿Por qué no aprovechar esta oportunidad? Si el cielo cayera, alguien más alto lo sostendría. ¿Qué pasa, Tashigi? Ian preguntó, notando su expresión sombría como Whiskey Peak, reducido a escombros, desapareció de la vista. Todavía estaba demasiado débil. Simplemente había nivelado la isla, no la había borrado de la existencia. Los cazarrecompensas probablemente reclamarían este refugio para la casa de piratas, pero la reconstrucción llevaría tiempo, asegurando un período de paz. Tashigi, sin embargo, parecía preocupado. Vicealmirante Ian, ¿es verdad? Si no puedes encontrar un candidato adecuado, ¿te convertirás en un señor de la guerra? Después de un largo silencio, Tashigi finalmente expresó su preocupación. Sí. Ian asintió con calma, sin ofrecer pretensiones. Si el gobierno mundial y los marines requieren que los señores de la guerra mantengan el equilibrio, ¿por qué no confiar esas posiciones a individuos en los que podemos confiar? Otorgar poder a los criminales es una tontería. Solo les proporciona una excusa para explotar su autoridad, lo que lleva a la destrucción de innumerables vidas inocentes. Tal vez debería haber aceptado la posición de Moria desde el principio, pero no me había ganado la confianza de la sede entonces. Solo podían ofrecerme un puesto de vicealmirante. Pero no me arrepiento. Porque te conocí. Miró atentamente a la joven, sus palabras la hicieron sonrojarse y evitar su mirada. Golpe, 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 su corazón latía en su pecho. ¿Por qué siento que la presa es acosada? Pensó Tashigi, su corazón acelerado. La mirada inquebrantable de Ian, su expresión estoica heredada de Ulquiorra, era inquietante. Sus gestos románticos, sus palabras de afecto, se sentían posesivos, como un lobo mirando a un conejo, un diablo obsesionado con un pájaro indefenso. Si ese es el caso, entonces estoy dispuesto a convertirme en un pirata junto a ti. Tashigi declaró, su voz firme con determinación. He sido testigo de un sentido único de justicia en ti, vicealmirante Ian, algo que incluso los almirantes carecen. ¿Estás dispuesto a sacrificar tu oportunidad de convertirte en almirante o incluso almirante de flota por tus ideales? ¿Cómo puedo quedarme de brazos cruzados? No es solo por la inmensa deuda de gratitud que te debo. Ella se había beneficiado de su guía en esgrima, recibió una fruta del diablo y una katana reconocida como regalos, pero lo más importante, admiraba su compromiso inquebrantable con la justicia, una justicia que trascendió los límites de las facciones, castigando a los marines corruptos y ahorrando buenos piratas. Era como si Dios, descendiendo a la tierra para difundir su luz, hubiera entrado erróneamente en el cuerpo de un diablo, mientras que un ángel, corrompido por la oscuridad, causó estragos en el mundo, su corazón sin cambios. Chica tonta, me rompería el corazón verte convertirte en pirata. Ian acarició suavemente la cabeza de Tashigi. Tener un compañero tan leal a su lado, alguien dispuesto a sacrificar todo por él, valía más que la vida misma. Abandonó sus planes de visitar East Blue. Un nuevo pensamiento había echado raíces en su mente. Inicialmente, su objetivo principal había sido adquirir Crocodile y Devil Fruits de Enel, con un viaje lateral a Shimotsuki Village en East Blue para investigar la conexión entre Tashigi y Kuina, su sorprendente parecido. La pura curiosidad había alimentado ese deseo, pero ahora, con Tashigi a su lado, ya no sentía la necesidad. Ella era única, su propia persona. ¿Qué cambiaría saber la respuesta? ¿La abandonaría? Más importante aún, no quería alterar inadvertidamente los destinos de los piratas del sombrero de paja, los protagonistas de este mundo. Si bien su viaje estaba lleno de desafíos, tenían sus sueños, sus vínculos inquebrantables y un futuro lleno de alegría y tristeza. ¿Convertiría a Luffy en un marine? Solo alguien con un sentido del humor retorcido entretendría tal noción. Buscó experimentar las maravillas de este mundo, tal vez incluso derrotar al Yonko antes de que Luffy salpara, luego viajar por el mundo como un espíritu libre. La prevención de la muerte de Ace valía la pena considerar, y en cuanto a Momonosuke, su desaparición era inevitable. Tashigi, afortunadamente, había conservado su individualidad, su brújula moral sin nubes por el adoctrinamiento de justicia marina, similar a la voluntad de fuego en el mundo ninja. Tenía sus propias convicciones, un espíritu similar al lema inquebrantable del gremio Fairy Tail, We are Fairy Tail. Gritó incluso ante la muerte. ¿Por qué soy tonto?
Si bien puede que no sea tan monstruosamente fuerte como usted, vicealmirante Ian, estaba entre los mejores estudiantes en el campo de entrenamiento de élite. Puede que no sobresalga en ninguna habilidad en particular, pero soy competente en todos ellos. Tashigi replicó, hinchando sus mejillas, sus gafas brillando mientras canalizaba a su detective interno. Su terquedad, su negativa a retroceder, fue entrañable. Todo fue gracias a la influencia de Ulquiorra, su comportamiento frío y estoico. Incluso las palabras más sinceras de afecto sonaban como declaraciones de propiedad. En adelante. Nuestro próximo destino, montaña inversa. Establezca la vela. Velocidad completa adelante. Ian dibujó su zanpakuto, imitando a un guerrero cargando, su voz retumbando a través del mar. No cambies de tema. O no dirigiré el barco, Tashigi amenazó, su espíritu competitivo ardiendo brillante. Tan irrazonable. Ian pensó, pero mantuvo sus pensamientos para sí mismo. Discutir con ella fue un esfuerzo inútil. Pero eso fue precisamente lo que la hizo tan formidable. Montaña inversa, donde la línea roja se cruzó con la gran línea, creando dos puntos de entrada distintos. La propia montaña inversa y Mariejois, la tierra santa de los dragones celestiales. Debajo de Mariejois, en el fondo de una trinchera profunda, se encuentra el paraíso submarino de la isla Fishman. Reverse Mountain fue tanto el punto de partida como el punto final de Grand Line. Más allá de él se encuentra el Nuevo Mundo, la etapa final del viaje. Cada pirata, independientemente de su origen, tuvo que pasar por Reverse Mountain para ingresar a Grand Line por primera vez. El segundo encuentro con la línea roja significó que habían circunnavegado la mitad del mundo. Y aquellos que presenciaron la línea roja por tercera vez fueron considerados en el pináculo de la piratería, habiendo llegado a Lautale, la isla final. Solo Gold de la tripulación de Roger había completado con éxito una circunnavegación completa del mundo. Su ubicación seguía siendo un misterio, susurró una leyenda entre los piratas. Algunos buscaron atajos, tratando de llegar a Lautale directamente desde Reverse Mountain, evitando el traicionero viaje a través de Grand Line. Las corrientes de los cuatro mares eran increíblemente poderosas, lo suficientemente fuertes como para desafiar la gravedad y fluir hacia arriba. Temiendo la búsqueda de Doflamingo, Tashigi había aumentado su velocidad. Había escuchado historias de la crueldad de Doflamingo, su disposición a cruzar los océanos para eliminar a sus enemigos. Ella estaba profundamente preocupada. En un día, vieron la imponente pared roja de la línea roja. Incluso si Doflamingo intentara llegar a ellos desde el Nuevo Mundo, incluso si Doflamingo poseyera la capacidad de volar, le llevaría varios días. Y no era como si no pudieran volar ellos mismos. El vicealmirante Ian fue aún más rápido. La Grand Line y la Red Line dividen el mundo en cuatro mares. East Blue, West Blue, South Blue y North Blue. Las corrientes de estos cuatro mares convergen en un solo punto y fluyen hacia la Grand Line, ese punto es Reverse Mountain. Basándose en su vasto conocimiento, Ian navegó por las corrientes cambiantes con tranquila confianza. Tashigi, siempre el observador curioso, miró con asombro, explicándole las características geográficas. Por delante, a través de la neblina brumosa, surgió una majestuosa extensión de tierra roja, que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. La línea roja. Una vista magnífica. Así que esa es la línea roja, Ian murmuró, su mirada fija en la colosal pared de la tierra que dividía el mundo. Ser testigo de primera mano fue mucho más impactante que observarlo desde una perspectiva separada y divina. Un destello de asombro cruzó los ojos. Miró hacia la paralela Grand Line, la ruta que conduce a Lautale, la isla final. Probablemente estaba escondido en algún lugar dentro de esa brumosa extensión. Sin embargo, sin la guía de los Road Poneglyphs, incluso llegar al final de la Grand Line no garantizaría encontrar Lautale. Uno simplemente se perdería, vagando sin rumbo como una mosca atrapada en una botella. Esto había disuadido a innumerables piratas y aventureros que buscaban atajos para el tesoro final. Ian rápidamente evitó su mirada. Tenía poco interés en Lautale o en One Piece. Su curiosidad era puramente académica, una leve intriga sobre la naturaleza del tesoro y su conexión con el siglo vacío. Incluso si tuviera el poder de remodelar el mundo, ¿y qué? Él no era de este mundo, después de todo. La fuerza absoluta era su enfoque principal. El Old Blue, un mar legendario que contiene todos los ingredientes de los cuatro mares, fue el sueño compartido de Sanji, el chef de los piratas del sombrero de paja, su mentor Seth y muchos otros artistas culinarios. Sin embargo, la vida marina de los cuatro mares había evolucionado independientemente debido a las barreras geográficas de la línea roja y la gran línea.
La leyenda hablaba de un mar donde se reunían todos los peces de los 4 mares, un paraíso para los chefs. Pero su existencia seguía siendo un misterio. Seth creía que si existía, debía estar dentro de la Grand Line. La montaña inversa, con sus corrientes traicioneras, probablemente barrería a cualquier pez. Incluso si los peces de los 4 mares pudieran reunirse en un solo lugar, encontrar un hábitat adecuado para todos ellos era otra cuestión completamente diferente. Así como los peces tropicales solo podían sobrevivir en aguas cálidas, el Old Blue requeriría un entorno único capaz de soportar diversas especies. Tal vez existía, no dentro de la Grand Line, sino en la propia Reverse Mountain. Si la teoría de la Tierra hueca tenía algún mérito, y considerando que el mundo de One Piece era predominantemente océano, la intersección de 2 esferas. El punto central, quizás ese era el Old Blue Wash. A medida que su pequeño bote se acercaba a Reverse Mountain, las corrientes se hicieron más fuertes y turbulentas. Bajo la hábil navegación de Tashigi, lograron ingresar al canal que conducía a la montaña, ascendiendo contra las corrientes furiosas hacia la cumbre. El faro de Twin Capes gradualmente apareció a la vista. Un anciano se sentó allí, leyendo un periódico y tomando el sol. Se volvió hacia el canal, su mirada siguiendo el pequeño bote mientras descendía de la montaña inversa. Era Crocus, el cuidador del faro de Twin Capes, ex médico de los piratas Roger y guardián de mucho tiempo de Labón. Bueno, más recién llegados que regresan de la Grand Line. ¿Lo encontraste demasiado desalentador? No te preocupes, siempre puedes intentarlo de nuevo. Mientras estés vivo, hay esperanza. Crocus bajó su periódico, sus ojos se abrieron en reconocimiento cuando el barco se acercó. Vicealmirante Ian. ¿Qué te trae a mi casa? ¿Estás aquí para arrestarme? Pensé que podía vivir mis días en paz. Era un ávido lector de periódicos, manteniéndose al día con los eventos de todos los rincones del mundo. Ian había causado una gran impresión, con solo 2 batallas importantes registradas, ambas contra Warlords of the Sea. Su pasado seguía siendo un misterio, como si hubiera aparecido de la nada. Crocus no lo había pensado mucho, suponiendo que Ian fuera un operativo marino entrenado en secreto que de repente había saltado a la fama. La razón oficial de los enfrentamientos era que los señores de la guerra habían provocado a los marines, uno a través de la conspiración y el otro a través de la debilidad percibida. Sin embargo, compartían un rasgo común. Eran restos de una época pasada. Pero, ¿por qué apuntarlo? Un médico de barco, en lugar de Silvers Rayleigh, el ex primer compañero de los piratas Roger? Era miembro de la tripulación del Rey Pirata, pero su papel había sido principalmente de apoyo. Sus habilidades de combate eran comparables a un vicealmirante en el mejor de los casos. No era rival para este monstruoso recién llegado. Si es necesario, siempre podría recurrir a Shanks, uno de los actuales Yonko. Debería ser más que capaz de manejar a este recién llegado. No tengo interés en intimidar a un anciano. Tengo mi propio sentido de la justicia, y no te considero alguien que estuvo junto a Roger y Garp para detener a Rox, para ser un malvado pirata. Eras más parecido a caballeros errantes, aventureros que buscaban gloria y libertad. Vine aquí para ver a un amigo, y como Brock ha regresado, debes entender mi conexión con él. Ian habló con calma, sus rasgos demoníacos y ojos verdes no traicionando ninguna emoción. Miró hacia la entrada de cierta área debajo de la montaña inversa. Una figura con un traje negro y un afro se sentó allí, tocando un violín y balanceándose rítmicamente. A su lado yacía un dial de tono, un dispositivo familiar para Tashigi. Sin embargo, la distancia era demasiado grande para escuchar la música. Antes de él estaba Labón, una colosal ballena del tamaño de una pequeña montaña. ¡Increíble! ¿Es eso una ballena de la isla? Pensé que viajaban en vainas. ¿Por qué está solo? ¿Y es una herida en la cabeza? ¡Qué horrible! ¿Fue atacado por cazadores furtivos? Tashigi, olvidando momentáneamente la presencia de Crocus, miró a la enorme ballena, su mirada fija en la horrible herida. El mar era un tesoro de recursos valiosos, atrayendo a innumerables cazadores furtivos que cazaban especies en peligro de extinción con fines de lucro. Sus acciones fueron aún más reprensibles que las de los cazarrecompensas, que al menos atacaron a los criminales. Los cazadores furtivos se aprovecharon de criaturas inocentes, una práctica que enfureció a Tashigi. Desafortunadamente, no había leyes que protegieran a los animales. También me sorprendió saber que una fruta del diablo podría otorgarle inmortalidad. Ha regresado como un esqueleto, y afortunadamente, Labón ha dejado de golpear su cabeza contra la línea roja. Crocus comentó.
Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Tashigi estaba completamente perdido, incapaz de descifrar su conversación críptica. Ian, sintiendo su confusión, relató la historia de los piratas rumbares y Labón. Eso es, tan conmovedor, los ojos de Tashigi brotaron de lágrimas. La lealtad inquebrantable de una mascota, una promesa mantenida a lo largo de décadas, una sinfonía de amor y devoción. Incluso como un esqueleto, habiendo perdido su sombra, Brook había perseverado, impulsado por el deseo de cumplir su promesa. Vamos a jugar con él. Tashigi se dirigió a su pequeño perro blanco, corriendo hacia Labón. Brook se sorprendió inicialmente, confundiendo las cifras que se acercaban con los marines que venían a arrestarlo. Luego vio a Ian y se acercó con cautela. ¡Wof! Para asombro de todos, el perro pequeño se expandió rápidamente, creciendo a un tamaño que rivaliza con el de Labón. Suavemente acarició la herida de la ballena con su enorme pata, un gesto de consuelo y tranquilidad. Salpicadura. Luego, con una corteza juguetona, saltó al mar, remando hacia Labón con una paleta de perros cariñosamente torpe. Tashigi observó desde la orilla, una suave sonrisa adornando su rostro. Fue una escena conmovedora, un momento de alegría pura y sin adulterar. Labón, también, parecía encantado, finalmente teniendo un compañero de juegos de igual tamaño. Ian-san, ha pasado un tiempo. No esperaba que te convirtieras en un vicealmirante, y que derrotaras a dos poderosos señores de la guerra, nada menos. Brook, el músico esqueleto, se acercó a Ian, quitándose el sombrero de copa en el saludo. Había pasado casi 2 décadas buscando una manera de cumplir su promesa, mientras que Ian había logrado lo aparentemente imposible, derrocando a 2 señores de la guerra en una fracción del tiempo. Sin la intervención de Ian, el viaje de Brook podría haber continuado durante varias décadas más, y las lesiones de Labón habrían empeorado. Muchas gracias. Aunque ahora soy solo un esqueleto, Labón todavía recuerda mi aroma y apariencia. Finalmente está aceptando el tratamiento, y su condición está mejorando. Brook se inclinó profundamente, su gratitud se desbordó. Simplemente estaba cumpliendo una promesa, un pequeño acto de bondad. Si bien puedo parecer despiadado, no soy de los que abandonan a los necesitados. Ian agitó su mano despectivamente. Según la línea de tiempo, Luffy llegaría dentro de 2 años, poniendo fin al comportamiento autodestructivo de Labón. Brook, sin embargo, todavía tenía que circunnavegar el mundo antes de reunirse con su amado compañero. Tiempo, quizás 3 o 4 períodos más de 2 años. Encontrando uno, entrenando uno y coronando a un rey. En realidad, tengo una solicitud. Después de intercambiar bromas, Ian finalmente reveló su propósito. La expresión de Brook se volvió seria. Como dije antes, mi vida te pertenece, Ian-san. Ahora que he visto a Labón, he cumplido mi promesa a mi tripulación. Pregúntame algo. Ya sea una montaña de cuchillas, un mar de fuego o las profundidades del infierno, te seguiré. Este fue su acuerdo. Si bien Ian no había especificado ninguna condición, Brook se sintió obligado a pagar su amabilidad. Sus cuencas vacías no tenían ojos, pero su determinación inquebrantable era palpable. Esta era una promesa entre hombres. Crocus regresó a su periódico y tomó el sol. Con el regreso de Brook, ya no tenía que administrar tranquilizantes a Labón, y tenía un par de manos adicionales para ayudar con sus deberes. La vida se había vuelto mucho más fácil. Vio cómo los barcos iban y venían, algunos tenían éxito, otros fallaban en su búsqueda para conquistar la Grand Line. Fue testigo del ascenso y la caída de las épocas, una jubilación pacífica acorde con un hombre de su edad. Rayleigh, ese viejo Kid, estaba ocupado cubriendo barcos en el archipiélago de Sabaody, viendo cómo aspirantes a piratas desafiaban al nuevo mundo, solo para regresar derrotados y sin dinero, vendiéndose como esclavos, solo para no encontrar compradores. Verdaderamente un hombre de humor retorcido. Ian decidió no perturbar su reunión, una reunión de criaturas del infierno. Un esqueleto y un diablo. Mira, habla del diablo, y aparecen 2 naves más. Sus barcos son más pequeños y discretos, adornados con velas parpadeantes como apariciones fantasmales. Uno llevaba una gran espada en la espalda, sus ojos tan afilados como los de un halcón. A quien intentaban intimidar. Y tenía una niña con él. ¿Realmente no tenían miedo a la muerte? La otra nave era más única, se parecía a un perro que llevaba un hueso, con la bandera de la marina. Y ese viejo. Santo, Dracule Miauk, el mayor espadachín del mundo, y Garp, el héroe de la marina. 3 figuras legendarias en un solo día. Lo que en el mundo está pasando. Crocus, con la vista fallándole, finalmente reconoció los barcos que se acercaban.
Como Kusan se sobresaltó de su siesta, se puso de pie, con el corazón latiendo en el pecho. Esto fue demasiada emoción para un anciano. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.